Aquella noche, el ambiente se sentía incómodamente helado. Un joven se encontraba en un viaje de retorno a su hogar, después de haber pasado una grandiosa tarde con sus viejos amigos. El joven volteaba la mirada al mundo que se hallaba tras la ventana del autobús en el que viajaba. En el exterior, imperaba un panorama desolador y carente de vida que no hacía más que deprimirlo. En su mente, lo único que pudo hacer para distraerse era recordar todo lo que había hecho con sus amigos apenas unas horas atrás. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, sintió de repente cómo el autobús se detenía lentamente. En cuestión de segundos, el autobús se detuvo en una oscura parada que estaba frente a un parque público, que, por la escasa iluminación, había adquirido un aspecto siniestro. Tras asomar su cabeza para ver lo que ocurría en el exterior, el joven pudo percatarse de algo peculiar. Las luces emanadas desde el interior del autobús habían revelado a una mujer de la tercera edad, sentada en la parada que parecía estar esperando el transporte. Mas sin embargo, y sin explicación, no se inmutó siquiera un poco al tener el enorme vehículo frente a ella. Tras un par de minutos, el autobús volvió a moverse para retomar su ruta. El joven aún seguía con la mirada fija en la misteriosa mujer, hasta que en un punto tuvo que tallarse los ojos debido al cansancio que esto le provocaba a su vista. Cuando volvió a mirar a la parada que el autobús había dejado atrás, pudo percatarse de que aquella mujer ya no estaba ahí. Extrañado, volvió sus ojos hacia el frente, solo para darse cuenta de algo espeluznante. La anciana de la parada estaba ahora sentada a un lado suyo. En ese mismo instante, el aterrado joven quiso dar un grito de horror, pero por más que lo intentó, le fue imposible hacerlo. La mujer, al ver este intento en vano de pedir auxilio, volteó a verlo con una ligera sonrisa en su rostro, la cual comenzó a desvanecerse con cada segundo que pasaba. Este gesto siguió distorsionándose cada vez más y más, hasta que llegó el punto en el que la expresión facial de la mujer se había convertido en algo espantoso. Era como si el rostro de ella se hubiese llenado de una agonía inmensa. El desdichado joven, desesperado y más asustado que antes, siguió intentando en vano de pedir auxilio, pero sin importar cuánto se esforzara, era como si su propia garganta se hubiese cerrado en el momento menos oportuno. Mientras su víctima se retorcía en su propio asiento e incapaz de huir, la tenebrosa anciana comenzó a revelar su verdadera forma. Y en cuestión de unos pocos segundos, de la frágil y delicada anciana no había quedado rastro alguno. Su lugar había sido ocupado por algo sacado de una pesadilla o de la imaginación más retorcida posible. Se trataba de una visión espeluznante, una abominación con apariencia de cabra, cubierta por un frondoso pelaje negro como la nada, y cuyos ojos, de un color rojo infernal, parecían ser el reflejo del Averno mismo. Todavía aprisionado por aquella fuerza sobrenatural que lo forzaba a mantenerse callado y pegado a su asiento, el joven miró con horror al monstruoso ser que tenía a su costado. De repente, este sacó unas enormes y afiladas garras, como si de cuchillas se tratasen, y lentamente empezó a acercarlas al cuello del aterrorizado joven. Di tus últimas palabras, mortal. Gruñó el malvado ser, con una de sus garras posadas sobre el cuello del joven. Este no respondió de inmediato. Su mente estaba, al igual que su cuerpo, paralizada del miedo. Por favor, tenga piedad de mí, dijo débilmente el joven, casi sollozando. La temible bestia sonrió macabramente al escuchar el vano intento de su presa por salvar su vida. La tendré, créeme, respondió la criatura, mientras a la par clavaba una de sus garras en el cuello del joven. Incapaz de hacer algo al respecto, la desdichada víctima no pudo hacer más que llorar en silencio. Me aseguraré de que sea rápido.
le susurró la bestia al oído. Y en ese mismo instante, y con un veloz movimiento de sus garras, desgarró el cuello del joven, bañando de sangre sus alrededores. Lo último que pudo hacer la desdichada víctima antes de exhalar su último aliento fue lanzar un espantoso grito de dolor que no sería escuchado por nadie. Tras una breve y dolorosa agonía, expiró. Una vez logrado su objetivo, la infernal criatura desapareció, regresando de vuelta a los oscuros abismos del inframundo, para no volver a ser vista nunca más. Pero a pesar de todo lo ocurrido, el autobús seguiría su camino como si nada hubiese pasado. No sería sino hasta llegar a la última parada cuando el chofer y los pocos pasajeros que venían a bordo descubrirían el terrible hallazgo. Según se cuenta, tanto los testigos como los oficiales de policía que arribaron después no han conseguido borrar de su mente la espantosa escena que sus ojos habían captado aquella oscura y helada noche. Podría parecer que este es el final de nuestra historia, mas no lo es del todo. Tomar el transporte público de noche suele ser peligroso, sin importar en qué parte del mundo vivas. Hacerlo sin compañía es peor aún. Entonces, ¿me creerías si te dijera que cosas raras siempre suceden en el último autobús que sale por la noche? Algunas personas se sienten observadas, otras ven y oyen cosas, pero todas coinciden en algo. La noche en la que estos sucesos son de mayor intensidad siempre cae el 31 de octubre. Halloween, ni más ni menos. En algunos países el transporte público deja de circular antes de la puesta de sol en dicho día. Supuestamente, esta medida es tomada con tal de evitar que los vehículos sean objeto de actos vandálicos por parte de personas disfrazadas para la ocasión. Pero en realidad, esto se lleva a cabo por otra razón. En algunas regiones y ciudades en las que los autobuses siguen su ruta tras la puesta de sol por estas fechas, tanto choferes como pasajeros han reportado sentirse incomodados por una presencia siniestra, que siempre hace aparición en el último autobús que circula antes de la medianoche. Aquellos que lo han visto lo describen siempre de la misma forma. Un joven con una profunda herida en el cuello y su ropa completamente manchada de sangre, implorando ayuda con desesperación. Existen muchas historias sobre personas que han observado esta visión desvanecerse en el aire tras intentar en vano de auxiliar al joven. Otros relatos afirman que aquellos pasajeros que se encuentran dormidos son despertados de golpe por un espeluznante grito de ultratumba. Pero quienes sufren peores experiencias, según testigos de estos eventos, son aquellos que aún estando despiertos le niegan el auxilio al espectro del joven. Se dice que al no recibir respuesta alguna, esta aparición levita hasta ellos, dejándolos sin habla por unos instantes y con un dolor frío y agudo sobre sus cuellos. Solo existe una cosa en la que concuerdan todos, y es que las pesadillas están garantizadas para las noches posteriores al encuentro. Quizás en este punto te estarás preguntando algo muy elemental. El cómo es que tengo tanto conocimiento acerca de esto. ¿Deseas saberlo? Te lo diré entonces. Yo estuve en ese autobús aquella fatídica noche de la que hablé hace rato. Créeme cuando te digo que fue algo espantoso. Aún recuerdo aquel momento en el que mi alma se separó de aquella vieja carcasa que alguna vez llamé cuerpo. Por favor, evita viajar en autobús a altas horas de la noche sin compañía, a menos que quieras que te ocurra algo que yo no podré evitar hacer. Advertido, estás.